Panamá, Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. Escuela de Ingeniería en Informática. Buenas tardes, profesor Carlos Antonio Villarreal. Tengo el gusto de presentarle el proyecto 2. Tema: Cambio climático, sequía e inundaciones. Mi nombre es Daniel Alvero. Cambio climático, sequía e inundaciones. Como introducción estaremos hablando sobre el cambio climático, de cuándo comenzó, sus factores cambiantes, cómo era el clima en el pasado, cómo es en la actualidad, cómo la sequía y las inundaciones afectan al mundo. El cambio climático. El cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre, formado por la atmósfera, la biosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante el tiempo durante muchos periodos, suficientemente largo hasta alcanzar un nuevo equilibrio. ¿Desde cuándo ha existido el cambio climático? Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra. Han sido graduales o abruptos y se han debido a causas de diversas como las relaciones como los cambios en los perímetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodos volcánicos intensos, procesos biológicos o bióticos o impactos de meteoritos. El cambio climático actual es antropogénico y relaciona principalmente con la intensidad del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustiones fósiles. Los científicos trabajan activamente para entender el clima pasado, futuro, mediante observaciones, modelos teóricos. Para ello, recopilan un registro climático del pasado remoto de la Tierra, basado en la evidencia geológica a partir de sondeos geotécnicos de perfil térmico, testigos de hielo, registros de la flora y fauna como crecimiento de análisis de árboles y coral, procesos glaciares y periglaciares, análisis isotópicos y otros análisis de las capas de sedimento, registro de niveles de mar del pasado. Cualquier variación a lo largo del plazo observado a partir desde estos indicadores puedan indicar un cambio climático. Factores que influyen al cambio climático. Los factores extremos que pueden influir en el clima son llamados fortalecimientos climáticos. Los fortalecimientos climáticos son factores que inciden en el balance de la energía del sistema climático, modificando la cantidad de energía que el sistema recibe del Sol a la cantidad de energía que el sistema pierde por emisión desde la Tierra al espacio exterior. Los climatólogos que estudian el cambio climático suelen denominar fortalecimientos radioactivos y consideran básicamente como los cuatro de ellos la cantidad de la radiación solar en lo alto de la atmósfera, el albedo terrestre, la concentración de gases de efecto invernadero y la concentración de aerosoles, tanto de procesos naturales como son los procesos de la erupción volcánica, como el origen antropogénico que proceden de las actividades humanas, entre los otros paleoclimáticos
Sin embargo, consideran como fortalecimiento climático extremo o externo o un mucho más amplio de fenómenos extraterrestres que influyen en la variación en los parámetros orbitales de la Tierra o la caída de meteoritos. Las variaciones orbitales, por ejemplo, cambios de la distribución geográfica y estación de las radiaciones solares, pero apenas objetivos climatológicos y paleoclimatológicos es entender que mecanismos amplificadores infunden estas variaciones orbitales para explicar los diferentes ciclos glaciales que se han producido en la historia de nuestro planeta. ¿Cómo era el clima en el pasado? La paleoclimatología estudia las características climáticas de la Tierra a lo largo de su historia y se puede incluir como una parte paleogeográfica. Estudia las grandes variaciones climáticas, sus causas y da una descripción lo más precisa posible de las características del clima, que nos sirve para un momento determinado de la historia de la Tierra. Las variaciones a escala geológica de los factores que determinan el clima actual, como la energía de la radiación solar, situaciones astronómicas, irradiaciones cósmicas, relieve y distribución de continentes, océanos y la composición y dinámica de la atmósfera, constituyen los factores más utilizados en la deducción y explicación de los paleoclimas. Los estudios de clima pasado se realizan estudios de los registros fósiles, la acumulación de sedimentos en los lechos marinos, las burbujas de aire capturadas en los glaciares, los mares, las marcas erosivas en las rocas, en las marcas de crecimiento de los árboles. Con base a todos estos datos se han podido confeccionar una historia climática recientemente relativa precisa y una historia climática prehistórica con no tan buen precisa. A medida que se retrocede en el tiempo, los datos se reducen. Llegado a un punto, la climatología se sirve solo de modelos de predicción futura y pasado. El cambio climático actual. El calentamiento global es el aumento a lo largo de la plaza de las temperaturas medidas del sistema climático de la Tierra. Es un aspecto primordial del cambio climático actual, demostrando por la medición directa de la temperatura y las variaciones de efectos de calentamiento. Los términos calentamiento global y cambio climático a menudo se usan instintivamente, pero de la forma más precisa. Calentamiento global es el incremento global de la temperatura de la superficie y aumento proyectado, causado y predominantemente por causa de actividades humanas, mientras que cambio climático incluye tanto el calentamiento global como sus efectos en el clima. Si bien ha habido efectos en el clima, si bien no habló periodos prehistóricos de calentamiento global, varios de los cambios observados mediante el siglo XX no han tenido precedentes desde las décadas a milenios. La sequía. El cambio climático está modificando los patrones de precipitación y evaporación en todo el mundo.
A medida que el clima de la Tierra se calienta, las sequías cada vez son más severas y frecuentes en las regiones como el clima más seco se volverán más secas y con un riesgo mayor de incendios forestales. Los satélites de la NASA muestran un mundo marcado por el fuego y el humo. Los incendios forestales de verano azotan al oeste de los Estados Unidos y Canadá, Australia y Europa. En la Europa meridional aumenta el riesgo de incendios forestales, pero el impacto de los incendios es aún más fuerte en los ecosistemas ya degradados del sur de Europa. La sequía y las olas de calor crean las condiciones ideales para los incendios forestales. La falta de lluvia, la baja humedad, secan los árboles y vegetación, proporcionando combustiones y los árboles caídos secos son más propensos al incendio y a propagarse. En estas condiciones, un rayo, chispa, electricidad, errores humanos o accidentes provocados pueden hacer que el fuego sea más destructivo y más difícil de controlar. Los lugares más afectados por la sequía. La sequía es un periodo seco prolongado en el ciclo climático natural. Puede ocurrir en cualquier parte del mundo, como Etiopía, Namibia, Zimbabue, Argelia, Marruecos, Timor Oriental, Armenia. En Armenia, el paisaje arménico es muy cercano al de un desierto por los recurrentes sequías. En el 2019, el gobierno de Panamá agregó este miércoles de ese mismo año el sector productivo de Chepo en Panamá Este y Darién en las declaraciones de situación de emergencia por la sequía que vivía el país. Otras provincias como Coclé, Colón, Herrera, Los Santos, Veragua ya habían sido contempladas en la declaratoria, ya que también han sido afectadas por la sequía y podrían sufrir los efectos de verano. El mismo desarrollo agropecuario Augusto Valderrama señaló que la declaración o la declaratoria se presenta para agilizar las inversiones necesarias la- para el plan de la sequía. La estrategia ya ha estado en marcha por 2 meses y se han construido más de 200 pozos. En las regiones más afectadas del país de Centroamérica tienen pocas lluvias por un largo periodo de tiempo. La sequía ha afectado el desarrollo de cultivos secos, los pastos con los que se alimentan los ganados, afectando la producción ganadera y agrícola. Las inundaciones. Las inundaciones son uno de los eventos climáticos que más devastación causa, que provocan mayores daños debido a la virulencia de las lluvias, la fuerza de agua. De hecho, este tipo de catástrofe natural ya tiene una aclaración relacionada con el cambio climático. Esta es una de las principales conclusiones de los recientes estudios que asegura que las inundaciones sufrirán una clara alteración de su frecuencia, magnitud e intensidad por la culpa del calentamiento global. Lugares más afectados por las inundaciones: Puerto Rico, Honduras, Myanmar, Haití, Filipinas, Nicaragua, Bangladesh, Pakistán, Vietnam y Dominica. Todos estos desastres provocados por la naturaleza o por la propia acción del hombre constituye un hecho lamentable por las secuelas que deja a su paso en pérdida de vidas, patrimonios asociados, eventos que por la regla general afecta principalmente a personas de escasos recursos. La ciudad capital, con inusitada frecuencia, se ha visto y se ve durante mente golpeada por los regiones por rigores de una naturaleza en desenfreno.
representados por inclusiones, incendios, tornados y otras muestras evidentes que Panamá no está exonerado de tales sucesos como otoño como antaño pensaban. Conclusión: debemos hacer conciencia con lo que ha pasado en el mundo sobre los calentamientos globales, de, una, de cómo afecta a los glaciares, haciendo que otros lugares se vean afectados por inundaciones, sequías y matando ganado y otros animales por la falta de agua. Muchas gracias.